Dividimos de cierta manera lo que fue la charla en 3 ejes. Comenzamos charlando un poco sobre lo que son, lo que entendemos por migraciones y un análisis un poco de lo que es el régimen normativo dentro de nuestro país. Por supuesto, tomamos como base lo que son las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, inspiradas por el pensamiento de Alberdi, un poco esto de que hablamos de la idea de fomentar lo que era la inmigración en el momento en que se sanciona la Constitución Nacional en 1853. Y luego indagamos un poco en lo que es la evolución legal dentro de nuestro país hasta llegar a lo que es la Ley de Migraciones, que es dictada en el año 2003, y lógicamente también teniendo en cuenta toda la influencia que tiene los tratados de derechos humanos, que desde la reforma del año 1994 adquieren jerarquía constitucional dentro de nuestro país. También nos ocupamos principalmente de enmarcar esta cuestión dentro del debate de si podemos hablar hoy en día de que exista o no un derecho humano a migrar, con la complejidad que esto conlleva por el hecho de que el reconocimiento de este derecho o la plena vigencia del mismo tiene una cierta forma de tensión en cuanto a lo que es la soberanía de los estados, es decir, la facultad que tiene cada estado de llevar a cabo los controles migratorios, establecer una política migratoria interna que muchas veces puede generar este choque con lo que son los derechos humanos de los migrantes. Y bueno, luego de esto analizamos un poco lo que es la influencia del decreto de necesidad de urgencia 366, que fue dictado en mayo de este año por el gobierno nacional, y cuáles son las modificaciones que esto trajo en lo que es la ley de migraciones y qué impacto puede tener dentro de los migrantes que vienen a Argentina. Y vemos que, como decían, ya desde la Constitución Nacional vemos que había, en nuestro país desde la independencia ha tenido una política abierta hacia la inmigración, sin perjuicio de que ha habido ciertas leyes que se justifican por ciertos contextos históricos en donde ha habido ciertas limitaciones en cuanto a lo que son los derechos inmigrantes, por ejemplo, en el año 1902 o la ley Videla del año 1981, pero que más allá de eso y desde que se incorpora la perspectiva o el paradigma de los derechos humanos, vemos que nuestro país adopta, como decía desde 2003, una normativa que es muy novedosa y que fue reconocida no solamente en el ámbito latinoamericano, sino a nivel mundial, porque la misma reconoce de cierta manera al derecho a migrar como un derecho humano. Entonces, esto, el hecho de que reconocer la migración como un derecho humano permite justamente que darle ciertas características a este derecho, en el sentido de que el Estado no otorga este derecho, sino que lo reconoce y que conforma en sí un valor superior que le corresponde a la persona por ser humano, más allá de cualquier tipo de reconocimiento que esté específicamente en las leyes internas. Y estamos viendo que este nuevo decreto se enmarca en un contexto internacional en donde, esto también lo charlamos mucho, lo que es, por ejemplo, la política migratoria que está desarrollando Trump en Estados Unidos, y responde de cierta manera a un clima tal vez de la época en donde se está cuestionando mucho la cuestión de las migraciones, o se habla de que la ley argentina promueve la inmigración o incluso una asociación entre lo que es la migración y la delincuencia, pero que nosotros, y bueno, justamente de acuerdo a eso, si analizamos lo que son los fundamentos del decreto de necesidad de urgencia, vemos que responde de cierta manera a esos parámetros, pero que en la realidad pueden tener impactos muy significativos en personas que efectivamente son habitantes de nuestro país y que ven limitados sus derechos, principalmente en cuestiones de salud y educación, y que, bueno, por lo tanto, vemos que va a estar muy vigente esta discusión respecto a si estas normativas son constitucionales o no. Ya desde el aspecto formal se discute si este nuevo decreto es constitucional, porque la cuestión de la política migratoria en realidad es una atribución que le corresponde al Congreso, y en este caso el Poder Ejecutivo ha hecho uso de un decreto de necesidad de urgencia, en donde tal vez no ha habido este riesgo o esta emergencia que justifique que se utilice esta herramienta. Por eso también, como comentaba Sofía, tenemos que ver qué es lo que va a pasar luego con el Senado, si se termina convalidando o no este decreto. Y bueno, ya tenemos casos, por ejemplo en Entre Ríos, en donde ya se está declarando que este decreto, sin entrar en el análisis de su contenido, de por sí ya es inconstitucional en cuanto a las formas, porque no se justificaría la emergencia necesaria para que el Ejecutivo se adjudique de cierta manera legislar una cuestión que le corresponde al Congreso. Y de cierta manera podemos ver que desde tal vez desde la política o desde los medios de comunicación,
se está construyendo una cierta postura, como decía, de asociar la migración a la ilegalidad, pero bueno, luego hay que tener en cuenta también que todas estas cuestiones o estas construcciones abstractas luego tienen un impacto real en la vida de las personas, y que los migrantes justamente son habitantes de nuestro país, que, bueno, que viven junto a nosotros, que trabajan, que pagan sus impuestos, que tienen hijos que son argentinos. Entonces, tal vez tenemos que hacer una mirada un poco más profunda, que no se reduzca a una estigmatización tal vez del hecho, por el hecho simplemente de no haber nacido en el territorio argentino. Bueno, la verdad que fue una charla muy interesante y muy enriquecedora, porque podemos tener como diferentes visiones que nos sacan un poco tal vez de lo que es mi ámbito, que sería el ámbito del derecho, y vincularnos con, bueno, con la experiencia, por ejemplo, de Sofía, desde lo que es la ciencia política. Ha habido también participación de lo que es la universidad, la Defensoría del Pueblo, estudiantes de Relaciones Internacionales. Entonces, ver que es una cuestión que es interdisciplinaria, y bueno, la verdad que estos espacios son muy enriquecedores para poder tratar estos temas que, más allá que es una cuestión bastante, o sea, la cuestión de las migraciones no es completamente nueva, es un fenómeno que tenemos que analizarlo de acuerdo a lo que está sucediendo en la actualidad. Generalmente el derecho no es que define la realidad, sino que a partir de la realidad se construye el derecho. No es que el derecho establece qué es lo que va a pasar, como decía ella. En realidad, esto de que haya una ley de inmigraciones no es que va a promover o aumentar la inmigración, sino que era reconocer una realidad, ver que hay muchas personas que vivían en nuestro país que estaban en una situación irregular y que era necesario darles una respuesta. Entonces, sí es importante, bueno, que justamente el derecho de cierta manera legitime esto que está pasando en la práctica.